Vamos a 2 de Pedro 3 y vamos a tomar unos minutos para concluir, si el Señor quiere, nuestra conferencia y para nuestra sexta y última sesión de este tema de apostasía en el Nuevo Testamento. Vamos a leer 2 de Pedro 3, versículos 10 al 18. Sin planearlo, van a ver cómo encaja esto con lo que nuestro amado hermano Carballosa predicó en la sesión pasada. 2 de Pedro 3, versículos 10 al 18. Dice aquí la palabra del Señor. 2 de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, versículo 14, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. De acuerdo con 2 de Pedro, recuerden que para enfrentar la apostasía necesita recordar 4 verdades. En primer lugar, recuerda la salvación de Dios, lo vimos en el 1 al 11. En segundo lugar, recuerda la palabra de Dios, lo vimos en el 1, 12 al 21. En tercer lugar, recuerda los enemigos de Dios, lo vimos en el capítulo 2, versículos 1 al 22. Y finalmente recuerda el futuro de Dios, capítulo 3, versículos 1 al 18. Nos quedamos, recuerdan, en nuestra última sesión en el versículo 9. Y ahí en 2 de Pedro 3, 9, vimos que el Señor está siendo paciente para que se arrepientan los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y aunque el Señor está siendo paciente, y recuerden, esta es la razón por la que no ha regresado, está esperando para salvar a los elegidos. Y aunque el Señor está siendo paciente para que se arrepientan los que serán salvos, vendrá. Y esto es lo que dice el versículo 10, obsérvenlo. 2 de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá. En el texto griego, la palabra vendrá es la primera palabra del versículo 10. Esto enfatiza que realmente vendrá el día del Señor. ¿A qué se refiere la frase el día del Señor? Ya nos lo explicó nuestro amado hermano Carballosa, pero aquí específicamente en 2 de Pedro 3 podríamos decir que se refiere a la última etapa del día del Señor. ¿Cuál es la última etapa? Después del reino milenial, cuando el Señor destruya la creación actual y envía a todos los impíos al lago de fuego eterno. Esa es, digamos, la etapa final del día del Señor. Esto lo vemos aquí en 2 de Pedro 3 y en Apocalipsis 20. Y observen cómo vendrá el día del Señor, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esta es una frase conocida que encontramos desde el Señor en los evangelios. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? ¿A una hora específica? No hace una cita y dice, ahí te veo a las 10 de la noche. No, cuando menos lo esperas. El Señor regresará cuando menos lo esperen. Y observen al final del versículo 10 que
en el día del Señor el mundo físico será destruido. Esta destrucción es descrita aquí con 3 frases al final del versículo 10. Observen la primera descripción de la destrucción, segunda de Pedro 3:10. En el cual los cielos pasarán, en el griego desaparecerán, con grande estruendo, quiere decir con grande ruido, con mucho ruido. Esto no es nuevo. Ya el Señor había dicho que el cielo y la tierra pasarán o desaparecerán en varios lugares, recuerdan, como en Mateo 5:18. Observen la segunda frase que describe la destrucción, versículo 10. Y los elementos ardiendo serán deshechos. En el griego significa serán destruidos al ser quemados. Quiere decir consumidos por el calor. La pregunta aquí es, ¿qué son los elementos? Se han ofrecido varias interpretaciones para entender esta palabra, pero parece que la que mejor encaja con lo que Pedro está diciendo es esta. Los elementos se refiere a lo que constituye el mundo físico. Estos son los componentes esenciales del mundo físico. Es lo que constituye, lo esencial, lo más esencial del mundo físico. Eso, dice Pedro aquí en 2 de Pedro 3:10, va a ser consumido por el calor. Y observen, aquí en el 10, la tercera y última frase que describe la destrucción. Al final del 10, 2 de Pedro 3:10, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, o mejores manuscritos, los manuscritos mejores dicen serán descubiertas. Esta frase es difícil de interpretar, pero aparentemente se refiere a que Dios va a destruir la tierra y todo lo que hay en ella. Este es el cumplimiento del versículo 7, ¿lo recuerdan? Segunda de Pedro 3:7, véanlo de nuevo atrás. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, en donde vivimos, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto que describe aquí el versículo 10 no es algún tipo de fenómeno cósmico que sucederá por una serie de accidentes, entre comillas, no. Esto lo hará el Señor de manera, escuchen, deliberada, calculada, planeada, y lo hará, versículo 7, por su palabra. Y observen aquí en el versículo 11 cómo estas verdades futuras deben afectar nuestra vida presente. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas, ¿qué cosas? El universo físico, la creación actual, la parte física de la creación actual. Puesto que todas estas cosas, versículo 11, han de ser deshechas, o en el griego destruidas o disueltas o soltadas. Aquí algunos han apuntado inclusive, puede el texto dar lugar a el concepto de una explosión atómica, sería la idea. Entonces dice el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Debido a que todo esto va a ser destruido, ¿cómo no debemos vivir apartados del pecado y en reverencia a Dios? Así nos debe afectar la escatología, la realidad de lo que Dios va a hacer en el futuro. Esto es muy importante, hermanos. Si un ecologista en la actualidad oyera esto, se pararía de pestañas, preocupados que el planeta va, el calentamiento global. No, esto no es nada, espérense. Esto sí es calentamiento global. Y no estamos diciendo que tiren la basura y demás. No, por testimonio, por administrar la creación que Dios nos da, debemos ser cuidadosos. Pero hermanos, esto nos recuerda que vivimos en un planeta desechable. No es la madre naturaleza. ¿Se dan cuenta? No importa cuánto lo cuidemos, Dios lo va a quemar. Dios lo va a destruir mediante fuego. Y como lo dijo el comentarista Peter Davis, y cito, no hay razón para ajustar nuestra vida a los valores de este mundo, porque este mundo se va a acabar. Piénsalo, sería como invertir en una empresa que está a punto de quebrar. ¿Qué tonto hace eso? Y continúa
dada la inversión enorme de los cristianos actuales en el materialismo y el placer, este pasaje debe servir como una llamada para despertar. Cuando venga el día, el fondo de retiro no será importante, sino más bien lo que uno ha invertido en el reino de nuestro Señor soberano. Fin de la cita. En el versículo 12, Pedro enseñó a sus lectores originales y a nosotros a cómo vivir a la luz del regreso del Señor. Obsérvenlo. Segunda de Pedro 3:12. Esperando. Esto se refiere a una expectativa con entusiasmo. Esperando y apresurándoos. La idea es esforzándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, otra vez vean el énfasis, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. En el griego se derretirán. Así como ves un hielo derritiéndose bajo el calor en cuestión de poco tiempo, así va a ser, la idea se va a derretir. Así como algunos de nosotros nos sentimos en este momento con el calor. No le llegue a ese nivel de calor, pero la idea es de derretirse. Y aquí al final del versículo 12 vemos la misma idea de los versículos 7 y 10. Dios destruirá la creación actual con fuego. Pero observen que el versículo 12 nos manda esforzarnos para la venida del día de Dios. Esto es importante. Esto apunta a que podemos hacer algo, escucha, para acelerar la venida del Señor. ¿Cómo es esto? Obviamente esto no anula la soberanía perfecta de Dios. Simplemente apunta a un misterio desde nuestro punto de vista, que Dios cumple su voluntad soberana, pase lo que pase, y al mismo tiempo nos manda a cumplir con nuestra responsabilidad. La pregunta es, ¿cómo nos esforzamos para apresurar que venga el Señor? Creemos que de dos maneras. Una, orando porque venga su reino. Mateo 6:10. Orando porque venga su reino. Y dos, creemos que otra implicación del versículo 9, como lo estudiamos en la mañana, es evangelizando. Evangelizando. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá, recuerden, cuando el último gentil sea salvo. Como lo vimos en Romanos, claro que esto se extenderá hasta la tribulación futura. Durante la tribulación serán salvos gentiles, aunque el Señor ya nos haya llevado y estemos en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, antes de los 7 años de tribulación. Pero recuerden que el Señor en su gracia va a estar salvando gentiles y obviamente va a salvar a los judíos. Pero la implicación podría ser aquí que al evangelizar más, Dios salva a sus escogidos más rápido y el cumplimiento de su plan se acerca más. De nuevo, siempre bajo su voluntad y tiempos soberanos, como lo vimos en el versículo 9. Y observen lo que dice ahora en el versículo 13, segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, vean esto, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, la rectitud, la perfección moral, la conformidad perfecta a la ley y naturaleza de Dios. Esto lo prometió Dios desde Isaías 65:17, 66:22, y unos años después de segunda de Pedro, el Señor dio más detalles en Apocalipsis 21:1. Pero observen aquí que en segunda de Pedro 3:11 al 13 encontramos la misma secuencia general que Dios reveló años después en Apocalipsis. Obsérvenlo. Primero, Dios va a destruir esta creación y después trae los cielos nuevos y la tierra nueva. Esto, por cierto, refuerza la interpretación literal secuencial de Apocalipsis de manera literal histórico-gramatical, porque en Apocalipsis Dios reveló más detalles, pero es la misma secuencia general, escucha, y lo acabamos de ver con el hermano Carballosa. De acuerdo con Apocalipsis 6 al 18, primero viene la tribulación de 7 años. Después, en el capítulo 19, el Señor regresa. Después, Apocalipsis 20 establece su reino milenial aquí en la tierra. Y después del milenio, el Señor va a destruir esta creación, Apocalipsis 20:11.
Y después en Apocalipsis 21:1, simplemente siguiendo el orden de los capítulos de Apocalipsis, vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. Esta, hermanos, es una nueva creación física. Vean el texto otra vez en el 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Escucha, así como en la actualidad vivimos en una creación física, la nueva también va a ser física, pero con una distinción enorme. La última frase del versículo 13 la identifica. En los cielos nuevos y tierra nueva, al final del 13, en los cuales mora la justicia. Esto indica que en los cielos nuevos y tierra nueva no habrá pecado. Por eso no habrá sufrimiento ni muerte. ¿Recuerdan? Así lo indica Apocalipsis 21:1 y 4. Ese texto tan hermoso, lleno de esperanza. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y versículo 4, cuando el Señor establezca ese cielo nuevo y tierra nueva, entonces, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Observen, hermanos, que una manera de describir el cielo, de acuerdo con Apocalipsis 21, es por lo que no hay ahí. No va a haber nada de esto. No va a haber nada de esto, porque todo esto está ligado al pecado. Nos es difícil entender esto en la actualidad, porque lo único que conocemos es Apocalipsis 21:4, muerte, llanto, clamor, dolor. ¿Por qué? Porque vivimos bajo los efectos de la maldición de Génesis 3. Pero Dios va a recrear todo esto. Y observen que en Apocalipsis 21:8 nos dice que no va a haber pecadores ahí, porque ahí solo mora la justicia. Nos dice 2 de Pedro 3:13. Observen allí en Apocalipsis 21:8, escuchen. Pero los cobardes e incrédulos, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, en otras palabras, todo pecado en toda su expresión, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Solo habrá perfección en obediencia y conformidad perfecta a Dios. Esto es impresionante, ¿no es cierto? Gozo perfecto, paz perfecta. Aquí en 2 de Pedro 3:13 vemos dos atributos de Dios en esto. Escuchen, por un lado vemos su omnipotencia. ¿Qué quiere decir eso? Su poder ilimitado conforme es ejercido en armonía con quien es Él. Su omnipotencia. ¿Cómo lo vemos aquí en 2 de Pedro 3:13? En su capacidad de crear el universo, escuchen, de mantenerlo existiendo, de destruirlo y volver a crear cielos nuevos y tierra nueva. No hay otra persona en la creación que tenga esta capacidad, este nivel de poder. Solo Él tiene un poder ilimitado y siempre lo ejerce en armonía con su naturaleza, con su esencia. Hermanos, esto podríamos aquí estacionarnos por un buen rato, no lo vamos a hacer, pero simplemente piensen, recuerda la situación en la que vives en este momento, la falta de trabajo, la prueba que estás viviendo, la enfermedad, el anhelo que tienes por alguna situación en tu vida. Y recuerda que Dios tiene tanto poder que nada más con su palabra creó lo que ves, lo mantiene existiendo, lo va a destruir y nada más con su palabra va a crear cielos nuevos y tierra nueva. ¿Acaso Él no tiene poder de ayudarte en la situación en la que estás? Somos tan propensos a la incredulidad, ¿no es cierto?
y por eso pecamos. En lugar de confiar en Él y buscar ser obedientes, pecamos. En lugar de confiar en Él y esperar, oye, ese trabajo no lo debes tomar porque tomar ese trabajo quizás implica pecar. Pero por nuestra incredulidad muchas veces pecamos, no confiamos en Dios. En lugar de buscar primeramente su reino y su justicia, en lugar de darle la prioridad a ser obedientes, tomamos decisiones pecaminosas, porque no creemos que Dios tiene el poder. No tiene el poder. ¿Cómo no va a tener el poder? Vete en el espejo. ¿Por qué crees que estás respirando? Tócate. ¿Por qué Él te mantiene existiendo, como lo vimos en la mañana? Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Recuerden, esto no es automático. Toda molécula, todo átomo en el universo existe y va siendo dirigido al fin que Dios va llevando todo en su universo. Otro atributo que vemos aquí en 2 de Pedro 3:13 es su inmutabilidad. Otra cualidad de Dios, su inmutabilidad. Esto significa que Dios no cambia en su naturaleza, en su esencia. Observen esto. Él es igual de poderoso en todo momento de la historia humana. Aquí como lo vemos en 2 de Pedro 3. En la eternidad pasada tuvo el poder para crear los cielos y la tierra. Por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. En la eternidad pasada tuvo el poder para crear los cielos y la tierra. En la actualidad tiene el mismo poder, mismo nivel de poder para mantener existiendo el universo. En el futuro tendrá el mismo poder para destruir la creación actual y crear cielos nuevos y tierra nueva. Esto es impresionante otra vez. Qué bendición que a Dios no se le acaba o se le disminuye el poder, ¿no es cierto? No nos dice el texto, bueno, solo una vez, porque ya otra vez ya no puedo. Ya creé, hice una creación una vez, pero ya no puedo. Ya no puedo, ya nos quedamos con el universo como está y a ver, lo parchamos un poquito para arreglarlo, pero ya no se puede, ya no puedo. No. ¿Ven el poder de Dios? Solo Dios tiene este nivel de poder, nadie más que Dios tiene este nivel de poder y no hay quien se compare a Dios en este nivel de poder, como lo indica Isaías 46:9. Como nos dice ahí, recuerdan en los salmos, este hermoso salmo que habla del cuidado de Dios hacia Israel y nos recuerda su poder. Cuando dice ahí, alzaré en el Salmo 121, ¿recuerdan? Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Salmo 121:2, mi socorro viene de Jehová. ¿Quién es Jehová? Que hizo los cielos y la tierra. Un detallito. No, un detallito. ¿De dónde viene tu ayuda? Del Creador. Nada más. Es todo. Y qué ánimo recordar ahí en el Salmo 121, versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Versículo 4, escuchen esto, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. No se adormecerá ni dormirá. Eso apunta a que otra vez su poder es ilimitado. De nuevo, para nuestra mente finita, limitada, afectada por el pecado, es inconcebible concebir, es inconcebible pensar en que Dios nunca necesite descanso, nunca se cansa. Nosotros sí estamos ya agotados a esta hora, después de 3 días de este maratón, que disfrutamos mucho, pero de nuevo, ya estamos cansados. Pero el Señor en ningún momento dice, ya me cansé. Y recuerden cómo trabaja el Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo en este momento? Parte de lo que está haciendo, mantiene existiendo la creación. Nada más, está un poco ocupado, bastante ocupado. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ora por la iglesia, ora por nosotros, sustenta y cuida a su iglesia, recuerdan, edifica la iglesia y no se cansa. Oye, pero ¿qué? ¿No es hombre? Sí, es el Dios hombre, pero ya glorificado. Sí, está a la diestra del Padre físicamente en su cuerpo con el que estuvo aquí en la tierra, con el que murió, pero glorificado. Él no se duerme, Él no se adormece. Esto es hermoso. Ahora vayamos al versículo 14 porque nosotros sí nos adormecemos. 2 de Pedro 3:14.
Dice aquí, por lo cual, otra vez, a la luz de lo que acaba de decir, a la luz de que el Señor va a destruir la creación actual, y versículo 13, va a crear cielos nuevos y tierra nueva, versículo 14, por lo cual, oh amados, tercera vez que se dirige a ellos de esta manera, recuerdan en el 1, 8 y aquí, aparentemente otra transición, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, aquí viene un mandato, un imperativo en el griego, procurad con diligencia, igual que en el 1.5, recuerdan, significa den su máximo esfuerzo, hagan lo que puedan conforme a su capacidad, conforme a lo mejor de su capacidad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer este esfuerzo? ¿Cuál es el fin de este esfuerzo? Final del versículo 14. Ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Esta es la misma idea del versículo 11. Observen cómo nos debe afectar esta realidad futura. Debido a que Dios va a destruir todo esto y va a traer cielos nuevos y tierra nueva, demos nuestro máximo esfuerzo por vivir en santidad, en paz. Piénsenlo. Debido a que en el futuro Dios va a destruir la creación actual y va a crear cielos nuevos y tierra nueva, debido a que va a hacer eso en el futuro, en el presente, hoy, demos nuestro máximo esfuerzo por vivir en santidad y en paz. En otras palabras, no desperdicies tu vida en el pecado. Eso es lo que somos tan dados a hacer. Es terrible, somos tan débiles, tan dados a la incredulidad, a la mundanalidad, ¿no es cierto? Olvidamos esto tan fácil, esto lo vemos como, hasta nos parece como cuento de hadas, y hoy día con tanta película, no, esto estaría bueno para una película. Pero no, esto, hermanos, esta es la palabra de Dios. Esto va a pasar. Y esto es lo opuesto de lo que enseñaban los falsos maestros. Por lo que hemos visto en 2 de Pedro, aparentemente ellos decían, puedes hacer lo que quieras, disfruta de tu libertad, el Señor no va a juzgar, no va a regresar para juzgar. Y piensen, eso enseñaban los falsos maestros. Y aunque seamos creyentes genuinos, somos tan dados, tan propensos a vivir como lo que enseñan los falsos maestros a veces. Pensamos que, bueno, no pasa nada, el Señor es misericordioso, no me va a juzgar, aquí me va a dar mi gusto de pecado acá y acá. No, no podemos actuar así, Pedro está diciendo aquí. No podemos hacer eso. Y esto no significa que vas a llegar al cielo por obras, ya lo vimos desde el capítulo 1, esto demuestra que la persona ha sido salvada por la fe, no por obras, y ser sin mancha irreprensibles aquí en el versículo 14, no quiere decir que vas a ser perfecto aquí, ya lo vimos en el capítulo 1, no significa perfección en esta vida, pero sí significa, versículo 14, que estamos procurando con diligencia, que estamos dando nuestro máximo esfuerzo por vivir en santidad. Y observen, cuando vivimos en santidad, lo que sucede, versículo 14 al final, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Esta palabra paz parece indicar que esa paz caracteriza una vida de santidad, como en el versículo 11 y Santiago 3:18. ¿Quieres paz? Escucha, no se encuentra en tener tu condominio en Cancún, aunque puedes disfrutar, claro, si el Señor permite, pero la paz genuina, aquí está 2 de Pedro 3:11, se encuentra en hacer tu máximo esfuerzo por ser obediente a Dios. ¿Piensas que vas a estar satisfecho y en paz si tan solo tuvieras este trabajo, si te casaras con tal persona, si tuvieras esta situación con tus hijos, con tus nietos? Y no estamos diciendo que eso en sí está mal, si son metas que honran a Dios, pero la verdadera paz, como lo vemos aquí en el versículo 14 y lo vemos a lo largo de la Biblia, es el resultado de que des tu máximo esfuerzo por vivir en obediencia a la palabra de Dios. Qué verdad tan importante, ¿no es cierto? Realmente es el mismo concepto del Salmo 1:1, con otras palabras. Salmo 1:1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo bienaventurado y satisfecho, gozoso, que de la mano va la paz ahí. Bienaventurado el varón, recuerdan que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Quieres estar gozoso realmente, en paz? Entonces, haz tu máximo esfuerzo por estudiar y obedecer la palabra de Dios. No dice ahí, bienaventurado el varón que tiene lo que quiere, cuando quiere, como quiere, no. Y es lo mismo aquí. No vas a estar satisfecho pecando. Te va a traer una medida de placer temporal, pero hermano, recordemos, versículo 14, solo cuando procuras con diligencia ser hallado por Él sin mancha irreprensible, solo cuando estás dando tu máximo esfuerzo por alejarte del pecado, por obedecer la palabra de Dios, es que vas a vivir en paz, no vas a estar peleándote con todo mundo. Y observen el versículo 15, Pedro les vuelve a recordar por qué razón es que el Señor se ha esperado en regresar. Se lo repite, versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, igual que en el 9. ¿Por qué se está tardando en regresar el Señor? Porque está siendo paciente para que el número exacto de elegidos se arrepienta. Piensen en esto, nosotros nos hemos beneficiado del retraso del Señor para regresar. Piénsenlo, en términos hipotéticos. Imaginemos que si Él hubiera regresado en el siglo XVI, ninguno de los que estamos aquí habríamos sido salvos. Bueno, no habríamos existido, ¿verdad? Pero el punto es que imagínate si el Señor hubiera regresado antes de que te hubiera salvado. Obvio, esto es hipotético, porque si eres elegido, Dios te va a salvar, claro. Pero el punto es que si Él hubiera regresado antes de que Dios te hubiera salvado, habrías terminado en el infierno, hipotéticamente hablando, obvio, porque todos los elegidos van a ser salvos, y van a ser salvos antes de que Él regrese. Pero de nuevo, el retraso del Señor en regresar muestra su paciencia, porque recuerden, está salvando a todos sus escogidos día tras día, año tras año, desde que ascendió hace 2000 años. Ha esperado, escuchen, unos 2000 años, porque a lo largo de estos últimos 2000 años, desde que nació la iglesia en Pentecostés en Hechos 2, ha estado salvando a sus escogidos, a todos aquellos que somos parte de su cuerpo, la iglesia. Y cuando haya salvado, escuchen esto, al último miembro del cuerpo que es la iglesia, de acuerdo con su plan soberano, Él va a regresar por su iglesia. 1 Tesalonicenses 4, esta es nuestra convicción, en el rapto. Y todavía queda una lista, digamos, de elegidos que no son parte de la iglesia, porque la iglesia, recuerden, solo existe de Hechos 2 hasta el rapto. Pero van a haber elegidos que van a ser salvos durante la tribulación, gentiles israelitas. Y cuando el último escogido sea salvo, ya allá al final de los 7 años de tribulación, entonces regresará. Y por lo que vemos, recuerdan en Romanos 11, 25 al 27, ya lo dijimos, ese último escogido va a ser salvo durante la tribulación de 7 años. Y entonces regresará. Apocalipsis 19. Y observen el versículo 15, continúa. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os he escrito. Aquí vemos que Pedro usó los escritos de Pablo para apoyar lo que había dicho. Pablo, como lo vimos en 2 de Tesalonicenses, por ejemplo, también había escrito de la necesidad de vivir en santidad a la luz de la venida del Señor, y también escribió de que el Señor no había regresado aún porque estaba siendo paciente para salvar a más personas. Y para cuando Pedro escribió esto, aquí en 2 de Pedro, Pablo ya había acabado de escribir sus 13 cartas que vemos en el Nuevo Testamento. Y en 2 de Pedro 3:15 indica que los cristianos a los que escribió Pedro habrían tenido acceso a los escritos inspirados de Pablo. Hermanos, recuerden, en ese entonces no existía ni la imprenta. Y hoy día tenemos la Biblia aquí. El problema es que no está aquí como debe estar, ¿verdad? Tenemos, hermanos, probablemente de toda la historia de la iglesia y de los creyentes, realmente nunca ha habido tanto acceso a la palabra de Dios como en la actualidad. Es un privilegio que Dios en su gracia nos concede, ¿no es cierto? Logos, ¿no? ¿Se acuerdan de la demostración que nos dieron ayer?
en milésimas de segundo, haces a través del Logos lo que te tarda a lo mejor minutos, una hora, horas a veces. Digo, hay que trabajarle, no crean que eso ya les arme el sermón, por supuesto. Pero el punto es que en el versículo 15, los cristianos a los que escribió Pedro habrían tenido acceso a los escritos inspirados de Pablo. Se empezaron a copiar los autógrafos originales y se empezaban a circular entre las iglesias. Ahora, ¿por qué aquí es que Pedro buscó apoyo en los escritos de Pablo? Versículo 16 nos da la respuesta. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, las cartas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Esto nos debe animar, escuchen. Si te parece que hay algunas cosas difíciles de entender en las cartas de Pablo o en cualquier otra parte de la Escritura, es normal. El apóstol Pedro mismo reconoció que en las cartas de Pablo habían algunas cosas difíciles de entender. Esto nos anima, ¿no es cierto? El problema es tomar esas cosas difíciles de entender y torcerlas. Eso fue lo que hicieron los falsos maestros. Véanlo al final del 16. Segunda de Pedro 3:16. Las cuales, esto es, las cosas difíciles de entender, las cuales, segunda de Pedro 3:16, los indoctos, quiere decir los ignorantes, e inconstantes, estos son los inestables del 2:14, estos son los que son como los falsos maestros que viven controlados por sus deseos pecaminosos. Los ignorantes, los inestables, los que viven controlados por sus deseos pecaminosos, observen lo que hacen, versículo 16. Tuercen. ¿Qué quiere decir eso? Distorsionar una afirmación de tal manera que terminas con un significado falso. Eso es torcer. Distorsionar una afirmación de tal manera que terminas con un significado falso. Estos ignorantes, inestables, distorsionan las cosas, ciertas cosas, no todo, dijo aquí Pedro, algunas cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender. Estos ignorantes y estos que viven controlados por sus deseos pecaminosos distorsionan lo que es difícil de entender en las epístolas de Pedro, de tal manera que terminan con un significado falso. Y observen esto al final del 16, segunda de Pedro 3:16, como también las otras escrituras para su propia perdición. Perdición aquí se refiere a castigo eterno en el infierno. Observen lo serio que fue el pecado de estos hombres. Terminaron en el infierno, terminarán en el infierno por torcer las escrituras para apoyar su pecado. Esto es grave. Esto es grave. Recuerden que 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura ahí se refiere al Antiguo Testamento, pero por implicación se refiere al Nuevo, como lo confirma, por ejemplo, aquí 2 de Pedro 3:16, porque dice: como también las otras escrituras. ¿Otras escrituras? ¿Cómo? Aquí Pedro está reconociendo que los escritos de Pablo mismo fueron inspirados, que los escritos del Nuevo Testamento de Pablo están al mismo nivel de inspiración del Antiguo Testamento. Al decir como las otras escrituras, está diciendo: estos indoctos e inconstantes tuercen las cartas de Pablo como las otras escrituras. ¿Cuáles escrituras? Antiguo Testamento. Esto es impresionante. Aquí reconoce que están al mismo nivel, Antiguo, Nuevo Testamento, incluyendo los escritos de Pablo. Y aquí en el versículo 16, esta razón por la que Pedro usó a Pablo, más bien aquí en el versículo 16, está la razón, escuchen esto, por la que Pedro usó a Pablo para apoyar lo que dijo aquí en el 3, 14 y 15. ¿Cuál es la razón? La razón aparente es que los falsos maestros tomaban lo que Pablo escribió, lo torcieron y lo usaron para apoyar las mentiras que propagaron. Y aquí tienen, hermanos, otra característica distintiva de los falsos maestros: tuercen las escrituras. Recuerden aquí lo que significa torcer. Tuercen en 2 de Pedro 3:16. Distorsionar lo que dijo el Espíritu Santo
de tal manera que terminas con un significado falso. Y aquí hay una gran advertencia, escucha. Despierta por un minuto, perdona que te despierte. Yo sé que algunos de ustedes ya están medio arrullados, pero ya estamos terminando. Escucha esto. Esto implica, segundo de Pedro 3:16 implica esto, mucha atención, que no porque un predicador use la Biblia significa que está predicándola. No porque un predicador se pare y abre la Biblia y la lea quiere decir que le está explicando correctamente. No. De hecho, los falsos maestros, según Pedro 3:16 lo dice, usan la Biblia. Pero lo que hacen es que la distorsionan de tal manera que terminan con un significado opuesto al que el Espíritu Santo quiso que tuviera. Y eso es grave. Es tan grave que, como dice ahí al final del versículo 16, hacen esto para su propia perdición. Van a terminar en el infierno. Esto debe motivarnos a ser sumamente cuidadosos en cómo tratamos la palabra de Dios. Y hay otras advertencias a lo largo de la Biblia. La última de Apocalipsis, en Apocalipsis 22, 18 y 19, en esencia Juan dijo, mira, si alguien altera lo que Dios escribió aquí, Dios va a terminar juzgándolo como lo describió en Apocalipsis. En otras palabras, de evidencia, la implicación es que una persona que tuerce, distorsiona habitualmente la palabra de Dios para que diga lo que él quiere, de evidencia de que no es salvo y por lo tanto va a terminar en el infierno. Así que, versículo 17. Aquí llegamos a la conclusión de segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:17. Así que, aquí Pedro concluye con dos imperativos que resumen su carta completa. Y podríamos resumir los dos imperativos con dos palabras. 1, cuídate. 2, crece. Cuídate. 1, 2, crece. Observen el primer imperativo, el primer mandato. Cuídate de los apóstatas, versículo 17. Así que vosotros, es enfático en el griego. Oh amados, cuarta vez que les llama amados aquí en el capítulo 3. Esta frase marca la transición final en la carta y de nuevo muestra el amor de Pedro hacia estos creyentes. Y aquí también vemos un contraste, escuchen, entre los creyentes a quienes Pedro escribió y los indoctos e inconstantes del versículo 16. Ellos, los falsos maestros y los que son como ellos son ignorantes y tuercen la palabra de Dios. Pero los creyentes genuinos, versículo 17, son amados. Y observen, versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Esta frase repite un tema que hemos visto a lo largo de segunda de Pedro. Y esto ya lo saben por adelantado, desde el 1:12 al 15, 3:1-2, etcétera. Y el tema es, recuerden lo que dicen las Escrituras. Aquí viene versículo 17, guardaos, el imperativo. Quiere decir, estén atentos, vigilantes, cuídense. Guardaos, versículo 17, observen la siguiente frase, segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Firmeza quiere decir de vuestro estado de seguridad o estabilidad. Observen que aquí Pedro dijo, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Recuerdan esa palabra que nos explicó nuestro hermano Carballosa? Inicuo, que es por advenimiento de Satanás, segunda Tesalonicenses, hablando del anticristo. Estos son inicuos también, son de la misma calaña que el anticristo. La misma inferioridad espiritual, no son creyentes. Los apóstatas son inicuos, dice aquí de manera específica Pedro, son inicuos que enseñan, viven en el error y ese error, escucha, puede arrastrar, puede influenciar negativamente al creyente y por eso Pedro dijo, en primer lugar, cuídate para que no seas influenciado por el error de los inicuos y caigas de tu estabilidad. Observen otro contraste, los apóstatas
Los falsos maestros y sus seguidores son inconstantes, inestables, ya lo vimos, 2:14, 3:16. Pero, segundo de Pedro 3:17, el creyente obediente es estable, constante. Ten cuidado para no ser influenciado por los apóstatas. Escuchen cómo lo dijo Tomás Schreiner. Ese comentarista nos ayuda a entender el versículo 17 con estas palabras y cito: los alpinistas expertos cuidan su seguridad al estudiar su ascenso a la montaña y toman las precauciones necesarias y conocen a los alpinistas que van a subir con ellos. Hacer caso de las advertencias no necesariamente apaga la confianza, sino que es el medio de la confianza. Así también Pedro no estaba echando a perder la certeza de sus lectores. Él sabía que la certeza se vuelve una realidad al hacer caso de las advertencias. Y escucha, aquellos que son precavidos no caerán de su posición segura, mientras que aquellos que son descuidados son aptos a caer porque ignoraron las señales de advertencia. Aquí debemos agregar que cualquiera que finalmente se desvíe y se aparta revela que nunca fue un creyente verdadero. Fin de la cita. Entonces, cuídate, y versículo 18, crece. Cuídate de los cuídate de los apóstatas, no de los apóstoles, necesitas a los apóstoles, como lo escribieron aquí. Cuídate de los apóstatas. Y en segundo lugar, crece en la palabra. Y aquí concluimos, versículo 18. Antes bien, creced, ahí está el segundo y último imperativo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una pausa. Pedro regresó al mismo punto donde comenzó, recuerdan, en el capítulo 1, versículos 1 al 11. ¿Cómo podemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor? Mediante el estudio de las Escrituras, 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo. El espejo es la palabra. La gloria del Señor, lo vimos en los capítulos 1 al 3, esa antorcha que alumbra, recuerdan, al final del 1, capítulo 3, recuerdan, tenemos que tener memoria de las palabras que han sido antes dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, 2 de Pedro 3:2. Como lo dijo hace años, de nuevo, un profesor del doctor Carballosa, el doctor S. Lewis Johnson, me encanta esto, escuchen, así lo dijo: mediante la palabra es como Dios hace que la fe nazca y crezca. Mediante la palabra es como tienes comunión, contacto con Cristo, como lo conocemos y se fortalece nuestra fe en Cristo. Y concluyó diciendo esto: no puedes conocer a Cristo sin su palabra. No puedes crecer en tu conocimiento de Cristo sin su palabra. Y así concluye el versículo 18. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Esto es una expresión de alabanza al Señor Jesucristo. ¿Por qué darle gloria eterna aquí al Señor Jesucristo? Porque solo Él salva y protege al cristiano de la apostasía. Entonces, evitas la apostasía cuidándote de los apóstatas, de su influencia y creciendo en tu estudio de las Escrituras. Aquí terminamos.